Ya estoy grabando. Entonces hoy es miércoles 1 de noviembre. Estamos en una nueva reunión ya del mes de noviembre del objetivo uno de Promueve. Dale, Frank. Robinson, cuando generaron o gran parte de los histogramas con cinco posibles respuestas eh, y digamos redondeándolo a como si fuese una población de 100 personas, es decir, 20%, 30%, 31%, nada de 32,3%, sino así simplemente redondeando de esa manera, como si fueran 100 personas. ¿Cuántos histogramas estimaron? Es que yo calculé hoy exactamente el número, entonces quiero saber si... No, yo también tengo el número calculado ¿cómo se llama eso? Combinaciones y que no se Ok. repitan son 4.500.000 algo, 600 algo, no me acuerdo. Sí, Pero, sí, exactamente, 4,500,000 y pico. Ese ajá, es el número de soluciones a la ecuación x1 más x2 más x3 más x4 más x5 igual a Igual. 100. ujú, Exactamente, entonces... Ah, bueno, y entonces sí, o sea, 4,900,000 menos que la población de Cali, o sea, no son muchas, ¿no? ujú. Se puede hacer a mano. Sí, y de hecho Ah, esos histogramas, si tú lo miras de ujú. cierta manera, Es la mm, mitad, ¿no? es la mitad porque si lo reflejas, Mm, pues te da el ujú. otro histograma, ¿no? Asumiendo, Robinson, que la medida en cuestión es simétrica. Ujú, correcto, sí. Porque muchas veces es una suposición muy fuerte. Muchas veces la inadversión que sienten los pobres contra los ricos no es la misma que los ricos contra los pobres, digamos. Algunas veces unos tienen más razones para odiar a los otros. Entonces no se puede asumir eso, pero digamos que las que estamos estudiando hasta el momento sí son todas simétricas. Entonces, Simétrico. la mitad de esas. Y que eso es una buena noticia, porque quiere decir que básicamente simplemente podemos ensayar nuestras medidas, compararlas y todos en esos 4,900,000 y pico y, Ujú, y tener, digamos, buenas comparaciones con las que tú nos mostraste ese día. ujú, sí. Y, Sí, de y, hecho, están todas calculadas y exportadas. y con la de Carlos también, o esa no se ha hecho, con la de Carlos Pinzón. Ay, la de Carlos no la he incluido, no la he Ah, incluido, bueno. pero sí tengo que incluirla. Ah, listo. No, eso era básicamente Ujú, lo que quería preguntar. Juan bien, sí, Francisco. sí, efectivamente. De hecho, en el cuaderno donde están generadas, Ujú. están calculadas antes de hacerlas. Yo calculé primero cuántas eran y luego las hice y efectivamente son esas. Ujú. Bien, bien. Bueno, entonces, Joan Sebastián. Eso me dijo Joan Sebastián. Johan, tienes el micrófono apagado. Hola, hola, ¿me escuchan? Y Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Qué pena, es que se soltó el severo aguacero justo cuando arrancó la reunión. Eh, ¿Qué me decía? Que presente. Los escuché, qué pena. Que empieces, sí. Ok, eh, ¿podría empezar alguien más? Es que yo estaba guardando los detalles de la presentación o lo hago así sin presentación. Bantú, ¿quieres empezar? Bantú está... Creo que estoy, pues, realmente, o sea, lo que quiero mostrar, no creo que te demore mucho, no sé. Ah, bueno, pero igual empieza. Sí, sí, Ok, tienes compartiendo pantalla, eso sí. Entonces, ¿nos recuerdas qué fue lo que te pedimos? Algo así como que mirar algunas distribuciones particulares. A ver si podíamos decir algo de la proyección allí. ¿Fue eso? sí, algo relacionado a eso, voy a compartir, perdón, perdón, acá. Entonces, yo, o sea, perdón un momento que quiero primero mostrar acá esto. Ahora sí, pues, yo la semana pasada estuve, digamos, les presenté, digamos, una distribución que creo que es particular, que es esta de aquí y que la distribución beta que tiene dos parámetros y, digamos, propuse que sería que
digamos, ajustar esos parámetros y tomar la versión continua que ya se había propuesto para ver, digamos, cómo era el comportamiento. Pues aquí estuve probando, digamos, con varias Perdón, una sola pregunta, ¿Jesús está aquí? Que me Sí, interesa que él haga la Aquí pregunta. estoy. ¿Cómo Ah, están? listo. Es que no Sí, me lo conecté puse un en poquito este tarde, momento. entonces por eso no ha intervenido. ¿Cómo están? Ah, bueno, no me ahí. aparecía en la lista, ya me apareció. Bueno, ya. Entonces, basándose en eso, pues vi algunas particularidades de la distribución, de esa distribución. Que, por ejemplo, digamos, aquí se ve que que cuando los dos parámetros alfa y beta, hay que recordar que ese alfa y ese beta no son los mismos de, por ejemplo, la medida de los cometas, son de intrínsecos de la distribución. Cuando son uno, la distribución tiende a ser la distribución uniforme. O sea, todos los valores son exactamente igual y, por decir así, Pero la no, no, moda. no, 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 no entendí, no entendí. ¿El alfa y beta son qué? O sea, no, no, no. Pero bueno, esa es la distribución, esa es la, digamos, la función de densidad de la distribución, ¿cierto? X elevado a la alfa menos uno por uno menos X elevado a la beta menos uno dividido beta de alfa beta. Esa es Juan la función Francisco, beta. lo que de pronto estás confundido porque el alfa y el beta no es el alfa y el beta de nuestra medida. Ajá, es Otro de la parámetro para distribución. esa Son los exclusión. parámetros de la distribución. Como por ejemplo, digamos, la distribución normal tiene el mu y el sigma, ese sería el alfa y el beta para esa distribución. Sí, 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 sí. Entonces esta función F genera distribuciones. Es una función de densidad de la distribución. Ok, ok. Entonces, tú, tú digamos, tienes unos datos que siguen esa distribución. Entonces, hay cosas particulares. Por ejemplo, digamos, y ahora sí, vamos acá. Cuando el alfa y el beta, tú, digamos, lo fijas exactamente que sean uno, Ujú. la distribución es exactamente igual que la distribución uniforme. Entonces, por ejemplo, ocurre, digamos, esto y, digamos, la medida de los cometas discreta da un valor muy cercano a cero y la medida de los cometas continuas, y, o sea, se aleja un poquito del cero, pero sigue siendo relativamente bajo. Luego, por ejemplo, algo que ocurre por ejemplo, cuando el valor de alfa es muy pequeño y el valor de beta es muy grande, se tiende a, digamos, a formar una especie se tiende a acumular los datos al cero. Se tiende a acumular todos los datos al cero y luego irse separando ligeramente, pero no alejándose mucho del uno. Aquí, por ejemplo, cuando alfa es 0,1 y beta es uno, tenemos digamos, esta moda, como por decirlo así, en cero, muy cercana a cero. Juan, esta función tú decías que es una de las distribuciones que es acotada, ¿cierto? Sí, esa cota entre cero y uno. Que parece ser un requerimiento que nosotros necesitamos para que nuestra Sí. medida funcione. Si, por ejemplo, aquí, por ejemplo, digamos, en 0,1 y beta igual a uno, vemos que los valores tienen todos al mínimo, al cero. Y vemos que, por ejemplo, la medida discreta tiene una polarización baja y la continua también baja. Pero perdón, cuando dicen medida discreta y medida continua, La medida discreta es la de los cometas que tiene que con ¿con la alfa sumatoria. con cuál alfa y con cuál beta? El alfa y el beta los elegí uno y dos en este caso, como ejemplo. Para la medida de cometa. Bien. Ujú. Y la continua, También es uno y dos, que eso porque ya tenía, digamos, una fórmula para calcularlo bueno, directamente. pero yo veo una gran diferencia entre 0,09 y 0,00060. O sea, Sí, 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 hay una gran diferencia, igual que acá. No sé si es cuestión de normalización, que la normalización es distinta, pero digamos las tendencias sí sigue siendo, pues, digamos, cuando una crece en proporción, la otra también crece en proporción. Una pregunta, ¿tú estás utilizando la medida ya normalizada en la discreta? Si le apliqué la normalización. Ah, claro, entonces ahí está bien diferente. O sea, tú le sacas la raíz beta o sea, divides por la sumatoria de todos los P sub i a la alfa y luego le sacas la raíz beta décima, ¿cierto? Sí, ¿Así lo hiciste? sí. Ah, ya. En cambio, la tuya va sin normalizar. Ujú. Ah, Luego, claro. por ejemplo, aquí, cuando tú tienes el alfa y el beta muy pequeños, puedes, digamos, hacer una especie de bimodal en cada uno de los extremos. Aquí se puede ver, por ejemplo, digamos, que el alfa
digamos, es un X menos, por decir así, es un 0 menos X, por decirlo de alguna forma. Ujú, Y el beta tiende como los empuja hacia el uno, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando son muy pequeños, ujú. o sea, el empuje va para un lado y para el otro, formando, digamos, como esa, Esos como esas dos, extremos. como esos dos extremos. Y aquí vemos, por ejemplo, la, la polarización de cada una. Cuando son simétricos, o sea, ¿qué pasa si alfa es un valor entre cuánto, alfa y beta son valores entre cuánto y cuánto? Son, son mayores que cero. Los dos son Está mayores bien. que cero. Si tú pones 5 y 5, ¿qué te da? Solamente curiosidad. Esto, por acá hay algo parecido, algo parecido a esto, como una unimodal, Ujú. que tiende a ser, entre más grande sea el alfa y el beta, tiende a ser más delgado, pero te da algo por el estilo. Como una La, especie la- de campana de la- Gauss, pero la entre más grande sea, ah, sea ya. más diferente. Y si, o sea, si son iguales, si son distintos, van a, digamos, ligeramente, digamos, como inclinarse hacia un lado y inclinarse hacia el otro. Y ¿Qué aplicaciones tiene esta función de densidad? ¿La usan? creo que ya lo había explicado la semana pasada, de que, por ejemplo, se utiliza mucho, digamos, a la hora digamos, estimar proporciones y cosas por el estilo, digamos. Ya. Sí, creo que, o sea, estimar proporciones, estimar porcentajes, digamos, de qué, qué tanta población, digamos, ve televisión o cosas por el estilo, y así. O sea, estadísticamente es importante. Bueno, Sí. bueno, Y listo. entonces con esto de aquí también, también vi que, digamos, o sea, iba a mostrar, digamos, cómo podía evolucionar en el tiempo, digamos, utilizando el modelo de Groot, pero vi que, digamos, que como en cada instante de tiempo, digamos, tomas una fotografía del histograma Ujú, y, y ese histograma, digamos, va a tener un alfa y un beta, ¿cierto? En sí. un instante siguiente, no necesariamente, digamos, vaya a ser continuo al otro, entonces podría, Ujú. digamos, eso generar un poco de ruido y no hacer la continuidad. Entonces, estoy viendo, digamos, si hay alguna forma, digamos, de estimar ese alfa y el beta para que, digamos, conserve una especie de suavidad. Listo. Y- Pero, bueno, listo. Ujú. Sí, Y esta distribución, o sea, si le calculamos la medida de polarización, ¿no tiene una forma analítica bonita? pues para algunos valores específicos encontré, digamos, encontrarlo en términos de esta función de beta, que ya, digamos, algunos lenguajes de programación ya la soportan. ¿Así? Sí. Algunos, por ejemplo, Python tiene un módulo llamado Scipy que tiene, digamos, todo ese tipo de distribuciones ya, digamos, No, pero ya. eso es para la distribución. Yo No, digo no, es, no, o sea, esa función ya la tiene, digamos, calculada, digamos, tú puedes decirle beta de 1 a 1 y te lo da. no, Entonces, no, pero yo lo que quiero decir es, si vamos a calcular la polarización sí, sí, con esta por eso, o función, sea, por eh, ejemplo, no sé si o sea, la semana pasada, o sea, mostré, digamos, que para el alfa, pero esta alfa ahora sí me estoy refiriendo a a la medida de los cometas, alfa igual a ujú, 1 y beta igual a 2, ujú, digamos, era beta de alfa más 2 por beta y así, digamos, ujú. una sumatoria de betas multiplicados con P. Ya, ya, ya. Ok, sí, algo así podría quedar la polarización. Hay algo también importante, que cuando alfa y beta son iguales, la mediana es exactamente 0,5, cuando son exactamente iguales. Ya. Entonces, ese sería exactamente el mismo valor para De, darte igual de- de de- la vuelta a uno en sí. el valor de cometa. Ya. Sí, esas, digamos, las cosas que pude encontrar de esta distribución. Ya. Bueno, listo. Gracias. Juan Francisco, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero claro, que estuviéramos bravos. No, sino que es que Carlos Ramírez, yo le estaba contando lo que hemos hecho y a él le gustaría. Él estaba viniendo antes, lo que pasa es que dice que este horario, pues, No les sirve. no le sirve. Él me habló de un lunes y un martes. A mí, básicamente, si es en las tardes, todos los horarios me sirven, pues porque en la noche mía no estoy trabajando, digamos, en la otra universidad. ¿Ustedes cómo están? Eh, ¿Qué les parece? O sea, si digamos este mismo horario el martes les sirve a todos.
o el lunes. Hagamos esta encuesta por Ujú. nuestro chat y luego le cuento. ¿Sí? Listo. O sea, porque en el chat está Laura. ¿Quién más Bueno. falta? No falta sino Laura, ¿cierto? Ujú. Mm, o Sí, sea, la pregunta es si el lunes, bueno, pues preguntémonos de una vez entre todos, pero me faltaría preguntarle a Laura en todo. sí, lo que le entendí a Carlos es que el lunes y martes sería más Sí. conveniente, digamos, en este Los lunes hay muchos lunes festivos y es lo que no me gusta, entonces toca programarla cuando el lunes es festivo para otro día diferente. listo. Entonces el martes, ¿qué tal les queda? Los martes, Jesús y yo tenemos clase de 3 a 4:30. O sea, tocaría o más temprano, pero salimos corriendo para clase, o más tarde, no sé, de 5 a 6:30, pero no sé cómo está para el resto. ¿El resto qué dice? ¿Qué Pues a dice? mí, 5 para mí, ¿qué hora es? 5, Son las 12 de la noche de allá. sí, pues Es que le queda tarde. 4 de la tarde. No es que a las 4 tenemos clase, los martes. Sí. O sea, y falta ver los muchachos cómo están de tiempo, porque no sé cómo es el horario de ellos. No sé cómo están. Yo sé que David tal vez puede, ¿cierto? Mm, pero no sé Brian y Mauricio que sí tienen más clases. Profe, pues es el martes, pues la clase la tengo con usted, es la misma clase. Ah, sí, tenemos clase con ellos, de 3 a 4:30, exacto. Sí, o sea, no podría tampoco más. Y Brian también. Ah, no, no, Brian no está en ese curso. Ya. Eh, ya tendríamos tres. Jesús, Mauricio y yo que no podemos los martes después, entre 3 y 4:30 imposible. Saliendo de las 4:30, pues nunca salimos a las 4:30 en punto. Toca empezar a las 5 para estar Eh, seguros que cansamos. bueno, martes a las 5 y todos pues martes a las 5. Yo podría sacrificarme, digamos. Sí, yo puedo. Entonces yo le pregunto por aquí a Laura. O otra cosa que podemos hacer es mandar un doodle, Juan Francisco, y si quieres, mandamos un doodle a este No, grupo pero y no a... hay, no hay necesidad de mandar un doodle. Aquí mandamos una encuestica por WhatsApp. Usted verá. Yo hago esa encuestica. Pero entonces sigamos y yo voy a hacer una encuesta. listo. Bueno, entonces el siguiente es Sebastián, creo. Sí, señor. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Allí la ven? Díganme que sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, voy a hacerles como un recorderis primero de lo que veríamos trabajando con el profe Jesús y el profe Frank en unos desarrollos teóricos que ya habíamos avanzado desde hace rato y que queremos publicar relativamente pronto. Sí, yo creo que aquí la mayoría ya ha escuchado este cuento, pero voy a ir em, muy por encima recordándolo. Em, Tenemos el modelo de De Groot para, de opinión, en donde hay una red y durante cada unidad de tiempo, cada agente toma en consideración todos los vecinos y promedia su opinión con la de ellos y ese es el resultado o esa es su nueva opinión, ¿no? Entonces nosotros queremos proponer una versión asíncrona em, donde solo un par de agentes interactúan en el grafo y digamos que al que le llega la flecha es el que toma el promedio entre los dos y actualiza su opinión. Sí, eso es como, imagínense, yo soy el que elijo cuándo saco mi celular y leo las noticias, la persona que escribió la noticia no necesariamente tuvo en cuenta mi opinión, entonces él no tendría por qué cambiar de opinión, pero yo la leí, entonces yo sí debería cambiarlo. Algo así queremos modelar. Em, entonces, pues eso es un claro contraste y tiene unas diferencias con el modelo de Groot típico.
Por ejemplo, la función de actualización, pues ya no tiene que tener en cuenta a todos los agentes. ¿Ven mi mouse? Sí, ¿cierto? Eh, sí, ¿no? Bueno, ¿sí lo ven? Mi Sí, sí, mouse. sí. Gracias. Em, entonces deja de ser una sumatoria alrededor de todos los agentes vecinos, sino solamente al que le esté afectando. Y vamos a hablar de, bueno, de un consenso al infinito, ¿no? O sea, que si el límite de la opinión de un agente es igual al límite de la opinión del otro agente, cuando el tiempo tiende a infinito. Como desarrollo, bueno, pequeño ejemplo, digamos que la red arranca así y uno activa la edge, la arista A, y entonces este uno que tenía aquí al principio la opinión de 0,80 la va a promediar con este que es el agente 0 que tenía una opinión de 0,20. Entonces hace 0,20 más 0,80, 1 dividido 2, 0,5, entonces la opinión de él es 0,5. Sí, así es como funciona nuestra propuesta. Y uno obviamente está interesado como en ver cómo funciona eso a largo plazo. Entonces, por ejemplo, A sería como la run que activa solo la edge A. O por ejemplo, A E sería otra run también al infinito. Y entonces, cuando hablamos de esas cosas, como estas runs, tenemos que hablar de, sino que esto ya está viejo, pero path es como una secuencia de aristas si lo vemos como en el lenguaje de lenguajes regulares, el conjunto de aristas es un alfabeto, y entonces si usted tiene una secuencia infinita de aristas, tiene una run. Y eso, ¿quién elige eso? No es mucho, no es nuestra, nosotros no lo decidimos, sino que dejamos que sea no determinístico, o sea, puede ser de cualquier manera, no sabemos cómo. Y queremos estudiar pues las propiedades. Para eso ya definimos, esto sí es nuevo, algo más formal. Hablamos que un modelo es una tupla que tiene un grafo dirigido, unos opiniones iniciales y una función de influencia. Y además equipamos el modelo con una semántica operacional, que es básicamente un sistema de transición donde los estados son todos los posibles, digamos, beliefs, ¿sí? O sea, todas las posibles configuraciones de opinión que puedan tener los agentes, pues son los estados. Y entonces elegir una arista, digamos que em, me hace pasar de un estado a otro, y las trazas, o sea, secuencias entre estados, aristas, son los que me determinan la ejecución de un modelo. Pues no quiero entrar muy en profundidad, pero esto es básicamente que ya asentamos más el comportamiento operacional de nuestro modelo. Entonces, obviamente estas runs que solo activan una sola arista, pues son como medio aburridas, no son de nuestro interés. Entonces queremos hablar de justicia o fairness, que es un término común cuando hablamos de no determinismo, ¿no? Si no sabemos cómo van a elegir las ellas, al menos queremos saber que hay un cierto grado de justicia, de que todos los agentes o componentes van a ser tratados más o menos de la misma manera. Em, y entonces, uno de los primeros resultados que tuvimos fue que la noción de fairness estándar o la común en la literatura, que dice que todas las aristas van a ser elegidas eventualmente siempre, o sea, que digamos que todo el mundo va a tener el turno de hablar eventualmente, no es suficiente para encontrar consenso. Uno puede formar runs eh, que digamos, esquivan el consenso, que no convergen y que pueden ser clasificadas como justas o como fair. Y esto ya lo demostramos, digamos que ya está escrito formalmente, que para cualquier modelo con más de dos agentes, donde al menos dos de ellos tienen opiniones diferentes, se puede formular una run fair o edge fair, tradicionalmente fair, que no alcanza consenso. Aquí también viene un desarrollo nuevo, y es que básicamente escribimos un argumento para... no, espera, a ver, ¿cómo lo digo? Tenemos un argumento que nos permite justificar o declarar que una runa alcanza el consenso dependiendo de ciertas propiedades de esa runa. Depende del fairness que estemos usando. Por ejemplo, esta noción de fairness de la que hablábamos aquí no le aplica a este argumento, pero como después en el artículo exponemos otras, podemos aplicar este argumento para ver si efectivamente hace que el modelo converja o que llegue al consenso. Y la idea es ver
que la opinión de un agente eventualmente o digamos que poquito a poquito se va esparciendo y va teniendo una influencia sobre toda la red, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos un agente, el agente menor y que intenta esparcir su opinión y antes de que ella siquiera tenga el turno para hablar, entonces el agente máximo la influencia muchísimo. Sin embargo, como hay una noción de FAIR, llamémosla Edge FAIR por ahora, una noción muy primitiva, entonces eventualmente esto se va a activar, esta Edge. Entonces uno puede empezar a a acotar la opinión de la gente J en términos de la gente I. ¿Sí? Y esto es muy importante porque uno ya está hablando de la opinión de alguien más en términos de la opinión de, por ejemplo, un agente mínimo, ¿no? Que va a garantizar eventualmente la convergencia del modelo. Y esto después se puede extender a un path. Ya no tiene que ser que haya una conexión directa entre agentes, sino que eventualmente las aristas de los caminos se van activando, ¿no? Porque tenemos una noción muy primitiva de fairness. Y entonces, a pesar de que haya, por ejemplo, un agente muy malo, máximo, digamos, muy fuerte que esté influenciando a todos los agentes a lo largo del camino, alguna pizquita, por más pequeña que sea, de la opinión de I se va a ir propagando a través de los agentes, ¿sí? Y esto es lo que expresan estas cotas, em, que a lo mucho Max te va a poder como desviar la opinión que está esparciendo I, pero que alguna pizquita le va a llegar a la gente J. Y si tenemos una red fuertemente conexa, entonces pues estos caminos entre un par de agentes existen para todos los agentes, ¿no? Entonces uno puede decir que de I uno puede llegar a todos los demás agentes, por lo tanto la opinión de I se esparce hacia todos los agentes dado una cota, ¿sí? Y esto es lo que yo llamo opinion spread, que es básicamente que uno puede expresar la opinión de todos los agentes, la opinión futura de todos los agentes en términos de la opinión de un agente arbitrario, ¿sí? Entonces uno ahí ve la influencia que tiene un agente sobre todos los demás. Am, entonces esta idea del opinion spread, del esparcimiento de la opinión, se va a usar en el argumento de convergencia, porque uno sabe que digamos que la gente, que la opinión máxima y que la opinión mínima van a converger a un valor U o L, ¿sí? Eso se puede mostrar de manera muy sencillita. Y si la red alcanza consenso es porque ese U y ese L son el mismos. Así que la tarea es demostrar que U y L son el mismo, perdón. Um, y esto se hace utilizando el opinion spread, que está básicamente, bueno, es que no quiero entrar en detalles técnicos, pero uno puede llegar a una contradicción diciendo que si no son iguales, resulta que uno puede decir que se acercan a una tasa fija y pues si no fueran iguales, entonces el agente máximo empezaría a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta que pasara por debajo del mínimo. Y entonces, si está por debajo del mínimo, no podría ser el máximo, lo cual es una contradicción por definición. Entonces, U y L tienen que ser iguales. Algo así va el argumento. Si quieren saber más, pues leen el artículo. Y lo interesante es que este argumento está definido en términos de este delta MTT, que representa la cantidad de pasos o la cantidad de tiempo que la gente MT que está aquí tiene que esperar para que, digamos que las aristas de los caminos que salen de él sean activadas en orden. Eso es un concepto así como súper complicado, pero es básicamente, um, si yo arranco en MT, yo voy a tener un camino de muchas aristas hacia J, y entonces con una noción de justicia, estas aristas se van a activar eventualmente, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto tengo que esperar para que se active esta? Luego puede pasar otro montón de cosas, pero luego se va a activar esta, luego van a pasar otro montón de cosas, pero luego se va a activar la siguiente, así sucesivamente. ¿Cuánto tengo que esperar para que todas ellas se terminen activando eventualmente? Entonces, si este numerito está definido una cantidad infinita de veces a lo largo de la run y está acotado, podemos decir que la red va a alcanzar un consenso. Y eso me parece un resultado súper fuerte porque ni siquiera hemos hablado de una noción de fairness específica, sino que puede ser aplicado a diferentes propiedades de la run, ¿sí? Si podemos definirla, entonces podemos usar el argumento que ya les expuse para decir que va eventualmente a converger o que las opiniones de todos los agentes van a converger. Y entonces con este framework, como con este argumento, empezamos a analizar
nociones de fairness, ¿no? Que esto sí ya era algo que les había hablado de antes y que ya venimos discutiendo desde hace rato en el objetivo. Primero está la noción estándar de fairness, que es edge fairness, que ni siquiera alcanza consenso. Entonces proponemos, o bueno, descubrimos una noción que se llama K-fairness, que de hecho ya existía en la literatura, que aplicando el argumento anterior sí llega al consenso, pero no es feasible, que es que básicamente si usted tiene como una run finita o una palabra, usted la pueda convertir en una run fair infinita. K-fairness no es feasible, entonces feasible es como posible, bueno, feasible, dejémoslo en inglés porque no sé cómo se dice en español. Em, entonces proponemos bounded fairness, a la que le aplicamos el argumento anterior y efectivamente logra alcanzar consenso y además es feasible, pero si simulamos la generación de runs aleatorias, nunca encontramos una run que sea clasificada como bounded fair. Y si uno corre, eso está más adelante, creo. Yo no voy a exponer todo esto, ¿no? Esto es como una adaptación que hice de una presentación pasada. Y si uno ejecuta como modelos aleatorios, uno nota que como que casi siempre alcanzan consenso, ¿no? Entonces la idea sería que la noción de fairness con la que nos quedemos, pues capture este comportamiento y uno pueda decir, ah, lo que está pasando o está convergiendo porque cumple con estas propiedades, ¿no? Entonces, es interesante mirar si la noción de fairness captura las rooms que son generadas aleatoriamente por independent ah, ID, bueno, una noción uniforme de probabilidad. Y entonces al final llegamos a la noción de fair más prometedora y a la que más le trabajamos, que se llama M Consecutive Bounded Fairness, que alcanza consenso porque se le aplica el argumento que ya expuse, es feasible porque digamos que palabras finitas pueden ser convertidas en runes clasificadas con este tipo de justicia, y la probabilidad de que una rune aleatoria sea M consecutive bounded fair es 1. O sea, todas las runs generadas son M consecutive bounded fair. Em, y ya, o sea, también hemos tenido unos pequeños desarrollos con Dynamic Influence, por ejemplo, eso sí no lo alcancé a preparar. Am, por ejemplo, estamos trabajando con, em, ¿cómo se llama el bias? El confirmation bias, que el profe Frank ya había trabajado hace rato, a ver qué impacto tiene en nuestro modelo cuando hablamos de influencia dinámica. Entonces, ahí qué pasará con confirmation bias, si efectivamente converge o no. Em, y pues argumentamos ya de manera más formal cuáles son las condiciones para que esos resultados previos de fairness sigan aplicando cuando la influencia varía. Y ya, esos son todos los avances, han sido avances de desarrollo más que todo teórico, hemos como plantado pues con todo lo que hemos jugado en París y antes de ir a París. La idea es apuntar a una revista cuya fecha límite es dentro de un mes, y entonces pronto les estaremos mandando borradores para que nos hagan el favor de revisarlo. Y listo, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No. Bueno, Como siempre me alas, para dígame. estas cosas, o si uno no tiene que leer con detalle para poder preguntar, Sí, voy a ir a sí, a mí preguntar siempre me da tonterías. la sensación de que cuando tengo que exponer algo tan teórico no me entienden y cuando no preguntan es porque no entendieron nada. Pero bueno, No, no, Bueno, no, ahí ¿cuál es, está. cuál es el plan de este artículo, Johan? Recuérdamelo. ¿Cuál es el plan? Sí. ¿Cómo Eh, así? sí, o sea, ¿qué planeamos hacer con este trabajo? Enviar Ah, yo no sé cómo es. Vamos a enviarlo eh, lo que hablamos ayer. sí, vamos a enviarlo a FOIX, a FOIX 2024, el Simposio Internacional de Fundaciones de bueno, Fundamentos de la Información y Sistemas de Conocimiento. Am, Debemos enviar un abstract el 24 de este mes y el paper completo el 1 de diciembre. Entonces, pues la idea es que hagamos revisión con el profe Franco, con el profe Jesús,
por ahí las siguientes 2 semanas y después les pediremos a todos los miembros del Objetivo 1 que por favor pues lo miren y si encuentran algo nos digan y luego sí lo enviaríamos. Ese es el plan. Una pregunta, después de ahí sale artículos publicados o solamente hay proceedings. No, Eh, es el journal. Ujú. creo que Sí, sí, sí hay. sí, 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 señor. Ajá. The Journal Knowledge Engineering Review. ¿Qué ventaja hay, Juan Francisco, que esta conferencia, por ejemplo, no conocemos a nadie allí? O sea, seríamos totalmente nuevos en esa conferencia, a diferencia de FOSAX u otras. Pero no está mal ensayado. Ok. Depende cómo lo presenta. Si uno lo presenta como nosotros cuando tenemos este conocimiento, en teoría la concurrencia y la queremos llevar a problemas de los que ustedes trabajan. Entonces, por eso estamos poniendo este artículo. De pronto es bien aceptado por eso. Y, mm, Muchachos, a todos les puse la encuesta en el WhatsApp, pero hasta ahora no han contestado a todos. a ver. Ah, Yo sí tendría una pregunta. Espera. dime, David. Ujú. Y de pronto, ¿qué tan rápido se llega al consenso en este modelo asíncrono en comparación a los otros? Pues si te referís en comparación al modelo de GRUT tradicional, es que Sí. yo creo que pues ni siquiera tiene punto de comparación porque en el modelo de GRUT tradicional, cuando hablas de consenso, es que todos los agentes piensan lo mismo, ¿no? O sea, tienen el mismo valor de opinión. Y eso aquí nunca ocurre realmente, sino que es al infinito, ¿no? O sea, es que se van acercando y acercando y acercando. Entonces, si en el infinito tienen la misma opinión, entonces se llega al consenso. Ahora, uno sí puede, digamos, establecer como unas, no, mentiras, no, no, es en otros modelos, perdón, en el que uno sí puede definir unas medidas. Pero en general, como estamos hablando de no determinismo, estamos dando como mucho espacio o como estamos dejando como la mayor libertad posible a la red para que haga lo que quiera. Entonces, yo creo que en términos prácticos, estas nociones de fairness, aunque garantizan el consenso, sería muy lento, muy, muy lento. Vale. Y, y de alguna manera eh, la última que presentaste, eh, Ajá, consecutive band of fairness. digamos, ah, no, ya entendí, es que la noción la que hace que cualquier camino sea, cualquier camino generado aleatoriamente está, Sí, la idea es que, digamos que que uno puede coger cualquier distribución de probabilidad y la cosa va a funcionar. no, por ahora estamos, o sea, ese es un resultado más fuerte. Nosotros estamos hablando de una uniforme, una distribución uniforme Ah, pues, ahí donde dice y random generated, sí, sí, allí sí uniforme fui random. generoso. Fui generoso porque es que estaba muy, estaba muy largo, no me cabía ahí. Pero no, sí es, tiene que ser uniforme y tiene que ser ID. ¿Cómo se? ID es independent, independiente e idénticamente distribuida. O sea que básicamente la distribución no cambia en cada step, como para que uno la pueda manipular para que haga lo que uno quiera. No, que sea que digamos en un tiempo T usted no sabe qué ocurrió antes, entonces no está informada de lo anterior y no puede ser como manipulada para que a propósito salga algo malo. Mejor dicho, con algo uniformemente distribuido, situaciones bonitas, se sostienen esto que dije aquí de que en Consequent Band de Fer sí aparece. Ok. De pronto algo para agregar allí, Joan, podría ser que en principio pues no está escrito todavía y eso hay que revisarlo rigurosamente antes de escribirlo.
es que nosotros sí podríamos cambiar las distribuciones, siempre y cuando esas distribuciones preserven una probabilidad mínima de que ocurran ciertos acontecimientos, o sea, que se active o no unas edges. En ese sentido, el trabajo podría extender un poco incluso trabajos previos que se han hecho con Probabilistic Consensus. Cuando se habla de estas distribuciones uniformes, donde se garantiza consenso, nosotros en principio no tendríamos que jugar con la misma distribución, pero sí tendríamos que restringir un poco qué tanto puede cambiar la distribución. Por eso, pues, todavía no está en el documento y eso tenemos que pues, revisarlo, pero digamos que eso le daría un poquito más de margen de maniobra, tal vez un poquito más de expresividad, que de pronto tocaría ver cómo lo podemos justificar, pero que en principio iría un poquito más allá de lo que se ha hecho en este terreno probabilístico. Así es. Bien. O sea que dentro de poco nos Vale, mandas el artículo para la primera lectura. y otra preguntita. Sí, Vale, dale. David. Eh, es que yo también me estoy como metiendo con la parte asincrónica. Entonces, ¿tú cómo haces como para decir cuándo para el modelo? Pues vos estableces un D que sea muy pequeñito y decís si el agente máximo y el agente mínimo tienen la opinión dentro de esta distancia, vamos a decir que convergieron. Ah, vale. Pero es bien heurístico, o sea, es una aproximación así bien somera en las simulaciones, sí. ¿Y cómo hiciste para sacar ese número? Ah, No, lo puse. O sea, yo lo definí, yo dije 0.00001 y entonces uno ve ah, las simulaciones, pues que en general se juntan, ¿sí? sí, por Sí, ese número más o menos. o sea, por respecto a esa pregunta, o sea, teóricamente no es exactamente eso lo que pasa, ¿no? Teóricamente es que hay consenso en el límite. Ujú, ¿Y eso qué significa? Que por cualquier distancia que tú escojas, por la distancia que escogió Sebastián, el D, teóricamente estos se van a acercar a menos de D, eventualmente. Eventualmente en inglés es ultimadamente. ujú. Se van a juntar menos de... Y o sea, en teoría nuestros agentes corren por siempre. Efectivamente, sí. Sí, es esta noción de consenso, que para todos los Ya. agentes su noción en el infinito, su opinión en el infinito es la misma. Y tú le pusiste esa como cuando viste que ya no avanzan, ya avanzan muy poquito, pues. Sí, pues te estoy hablando de las simulaciones, ¿no? Porque Sí, pues sí. pues en desarrollos teóricos esto se tiene que demostrar de manera estricta. Y es que esto es necesario porque, o sea, pues en modelos asincrónicos, o al menos con la función de actualización que nosotros tenemos, o bueno, y a menos que el peso de la influencia sea uno, vos te vas acercando y acercando y acercando y acercando, pero nunca llegas a ser igual, ¿no? Yo por aquí tengo una diapositiva. Mira, como algo así, como que uno se acerca a la mitad, luego un cuarto, luego un octavo, luego un dieciseisavo, pero pues nunca llega a ser exactamente igual. Entonces hay que de alguna manera de ese comportamiento aún así ver un consenso de algún tipo. Ah, vale. Gracias. Dale. ¿Qué estás haciendo con asincronía posar? La comunicación en lo de la espiral del silencio. Ah, ok, ok. Entonces, sí. Como a ver si me das algo así. Y creo que Eh, sí. David, todavía no sé bien en qué parte vayan ahí con la simulación e implementación de estos modelos, pero si ustedes ponen unos bots, ¿cierto? Unos agentes allí que han visto, me imagino que lo que han visto es que después de simular durante mucho tiempo, finalmente la opinión va tendiendo al de esos bots, ¿cierto? Independientemente si lo hacen Eh, asincrónicamente o sincrónicamente, ¿no? que Sobre todo si todavía lo hacen no he hecho, sincrónicamente. no he introducido los bots al modelo. Ok, pero entonces digamos que este resultado, pensando en cómo se puede ¿Mm? relacionar lo que estás trabajando con este resultado, tal vez existe una conexión, porque en principio, digamos, pues toca demostrarlo y todo, pero digamos que intuitivamente uno podría pensar que esos bots en el modelo asincrónico, como te has explicado, la espiral del silencio, eventualmente van a hacer que esa opinión se vaya acercando cada vez más a ellos, pues porque son estos bots que no cambian de opinión y que de alguna manera están presentes todo el tiempo. Entonces, tal vez sí se podría caracterizar algo parecido a lo que está haciendo aquí.
Nuevamente, en un modelo asincrónico tendría que ser hacia el infinito y se podría demostrar que incluso con un bot sea suficiente para que se llegue a eso. O sea, como buscando relacionar un poco lo que estás preguntando con esto, tal Sí. vez eso sería algo que sea predecible. O sea, si tú simulas y tienes un bot que tiene una opinión, ese bot al final va a terminar influyendo lo suficiente hacia un infinito que se va acercando a la opinión de todos a él. Ahora, ¿qué ocurriría si tuviéramos bots con diferentes opiniones, que todo el tiempo estén allí? Pues obviamente nunca se va a alcanzar un consenso, ¿cierto? Pero sería interesante estudiar hasta qué punto esa polarización crece y disminuye. También es interesante estudiar ese fenómeno allí. Bueno, eso es. Interesante. David, tenés cuidado con ¿a qué te refieres con asincrónico, no? Nosotros tuvimos un problema de definir exactamente, perdón, sí, asincrónico, porque en la literatura hay como asincronía, asimetría, gossiping, y hay veces que las definiciones se contradicen entre sí. Por ejemplo, había un artículo que nos confundió muchísimo, porque resulta que eh, la comunicación asincrónica era como la que permitía que el, el recipiente se actualizara o que el sender, pues, ¿cómo se dice? El que envía se actualice o que se actualicen los dos al mismo tiempo. Entonces esa noción cambia mucho dependiendo mucho de lo que vos quieras decir con ella. Pues por lo menos en mi caso, pues sería como que cuando un agente cambia de estar callado a hablar, Ujú. le notifica a todos sus vecinos que pues que ahorita está hablando, porque sería como si lo comunicara. Pero esa comunicación es asíncrona o síncrona. Asíncrono. Asíncrona, sí. Porque, o sea, le llega el O sea, mensaje y si logra cambiar, él Es lo envía a decir, todos. perdón, pero a No, todos sus no va vecinos, por rondas. pero con todos sus vecinos se comunica sincrónicamente. Sí, pues se los manda al tiempo, por decirlo así. Exacto. pero Pues como es un modelo de actores, pues no es exactamente al tiempo, sino que manda el mensaje, pero pues es casi al tiempo. Sí, sí, sí. O sea, concurrentemente. Manda el Sí. mensaje. A todos. sí, Pero una, pero todavía no es síncrono. ¿Cómo O sea, así? no es síncrono en el sentido que o sea, es que una cosa es broadcasting, si le va a hacer un broadcasting a varias personas del mismo mensaje. Y eso no significa que sea síncrono. Para que sea síncrono tiene que ver como un handshake, como cierta noción de que en términos de comunicación, que si él me manda aquí, yo me quedo bloqueado hasta que reciban la comunicación como una llamada telefónica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo pongo un post o mando un mensaje de voz a un grupo, eso sigue siendo asíncrono porque yo lo dejo allí, le llega a todos, pero ellos verán cuando lo leen y yo sigo mi vida común y corriente como si nada. Ahora, si yo le hago una llamada a todos ustedes, una llamada telefónica, una llamada de grupo, ya es diferente porque ahí yo estoy esperando que ustedes me contesten. Cuando todos empecemos a hablar, todos nos escuchamos y demás. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con qué significa asíncrono y síncrono. Sí. Entonces, en el caso no, eso no es así, no es síncrono, es asíncrono. Porque le manda un mensaje a todos al mismo tiempo, pero no necesariamente todos lo recibirán al mismo tiempo. O sea, Sí, pues en esta nueva sí, de forma de nuevo, la comunicación, gente porque no en el se, no, clásico sí espera. exacto, no me digo, en el nuevo, la gente manda y dice, me acabo de actualizar, pero él no espera que los vecinos le digan nada bueno ni nada para seguir haciendo su trabajo, él hará su trabajo después. una pregunta, David. En el caso en el de ustedes, ¿es posible que en una misma unidad de tiempo manden dos mensajes o solamente uno puede mandar el mensaje? Sería uno. En Sería verdad, uno. solo Y existe la posibilidad de que en alguna unidad de tiempo un agente reciba dos mensajes de dos fuentes diferentes que hayan mandado en diferentes unidades de tiempo ese mensaje. O sea, es posible que una unidad de tiempo, un agente sea afectado simultáneamente por dos opiniones. eh, ya que es usando el modelo de actores, pues le llegaría al mailbox, le llegarían ambos mensajes al mailbox, y pues el que haya llegado primero lo Pero es leería posible, primero y lo pero es decir, influencia a ese y luego lo ujú. influenciaría al otro. O sea que siempre hay una secuencia en el orden en que son Sí, influenciados. Ok, siempre, por listo. más de que se manden casi al mismo tiempo,
Siempre va a haber alguno que, Nunca se va a contemplar, por ejemplo, que tú tengas un agente y que reciba la influencia de cero de uno y de uno del otro y que llegan al tiempo, entonces las dos tienen la misma fuerza, sino que hay uno que va a llegar siempre primero que el otro. sí, hay uno ¿Cierto? que Ok, listo. Perfecto, entonces sí me quedó siempre, claro. porque llega en un orden, como en una listica. Siempre, o sea, siempre hay un orden. Ok, Ujú. ok, bueno, gracias, David. Pues ese orden no se sabe, ¿no? O sea, no Sí, determinista, pero solo ese proceso no lo ves. Bueno, Bueno, entonces, no sé, Frank, dijiste que ibas a decir algo. no, creo que ya lo dije al comienzo. Bueno, entonces, me faltaba que votaran usted y Ujú. Jesús. Perdón, no, ya es que a mí se me descargó el celular, profe, entonces yo voto aquí. Sí, yo sí puedo. No, yo sí puedo, ¿qué? y las opciones, O sea, Jesús. puedo el horario, profe, no vi los horarios porque se me descargó el celular. Yo puedo el horario a las 5 de la tarde del martes. Eso, No yo sé, también puedo en eso. Aquí hay dos opciones que pregunté, 5 de la tarde del martes y 2 de la tarde del martes. Solo que Do- do- puse, do- Dos me queda muy difícil porque yo termino de trabajar a las 8:30 de la noche, entonces tendría que terminar un poquito antes, se me ah, descuadra. ah, Entonces yo sí prefiero el de la tarde, como Jesús, el de las 5:30, dijiste. 5 a 6 y media, pero no, no tenemos, o sea, tenemos, ah, tenemos tres, eh, no, o sea, tenemos dos personas que solo podrían a las 2, o ¿Y tres, quiénes no pueden, tres que quiénes no solo pueden? podrían a las 2 y tres que podrían a las 5. Entonces, Eh, los otros podemos como a cualquier hora, Una pero pregunta, ¿quiénes no pueden a las 5? a las 5 no puede Robinson, no puede Sebastián. Es que no sé qué otras cosas tengan en sus agendas en este momento. No, Y no puede por lo David, menos, no puede David. Robinson Sebastián lo dio como una preferencia. sí, exacto. O sea, no es que no pueda, es que me da pereza. Muy Ay, tarde, pero no hay ah, problema. O sea, Sebastián, a mí me toca a las 11 de la noche, ¿cómo va a decir tarde? Pero no, pues, David tampoco y Robinson tampoco, no sé, ellos deben tener alguna obligación, no sé, o alguna cosa así, ¿no? Sí, ¿Es en mi caso, preferencia o es obligación? no, en mi caso es un tema más de aquí, pues de la casa. De familia, de la casa, de cosas así. Ajá, Y una niña chiquita. claro. Vea, el A asunto mí, es que a mí sí es más preferencia, porque me tocaría correr un poquito, porque tengo una clase a las 7, pero pues eh, es por si se llega a extender, no podría seguir. Bueno, pero no, es que no deberíamos extendernos más de 2 horas. sí, pero entonces terminaríamos. Robinson es la persona que tiene digamos, una excusa legítima. Yo no sé si Sí. legítima, pero eh, yo no sé si No, pero pues legítima. pongámosla allí entonces. No, pero espere. Pero es que todo este cambio, pues, yo no digo que no quiero que Carlos venga, sino que me descuadra unos para meter a Carlos. Entonces, eh, no sé, no sé si sea lo más conveniente. Eh, Si quieres, hacemos con un doodle, a ver. Es que esos son los 2 días que yo recuerdo que él me dijo, lunes y yo no sé, jueves y otros días, qué posibilidades hay. sí, eh, con este semestre andando, no sé. eh, A propósito, si este miércoles empezamos un poquito más tarde, todos siguen, yo asumo que todos pueden ser. pudiendo un poquito más tarde, ¿a qué horas? Para preguntarle acá, no sé, espere un momentico. ¿Cuál miércoles? ¿El 8? Sí, voy a preguntarle a Carlos. El problema de él es a qué horas. Voy a dejar de grabar, ¿cierto?